La banda cambiaria. Información sin reservas. Seguimos, Álvaro, aquí en la banda cambiaria y vamos a analizar un poco. Hablábamos al principio del programa de este escenario, de alguna manera, que se estaba desarrollando a nivel político y económico a nivel nacional, de esta grieta, de esta cruce de declaraciones entre la vicepresidenta y el presidente de la nación y también de sus ministros, pero también hablábamos de un conflictivo escenario internacional a raíz de altas inflación, suba de tasas y demás. Vamos a analizar un poco todo este escenario, si nos lo permite, y es tan gentil, con Eduardo Crespo, especialista en desarrollo económico, es máster en economía y doctor en economía por la Universidad Federal de Río de Janeiro, un invitado siempre de la casa para hablar de estas cuestiones. Eduardo, los saludamos. Álvaro Torrilia, Sandra Sicaré, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Álvaro y Sandra? Muchas gracias por invitarme al programa. Gracias por atendernos. Eduardo, ¿cómo estás viendo este debate que ahora es a cielo abierto en el gobierno nacional respecto de la política económica? Bueno, por un lado me parece que hay, por lo menos así lo que manifestó la vicepresidenta, me parece que hay, yo digamos no adhiero a la mayoría de los planteos, hasta donde pude ver, no escuché todo el discurso y digamos escucho a algunos economistas o representantes de esa visión, hasta donde pude ver defienden cosas como tasas de interés bajas, una expansión del gasto público, digamos un déficit fiscal financiado sería con emisión, y cosas por el estilo que me parece que en el actual contexto digamos no darían buenos resultados. Más controles de precios y esta idea de que hay que controlar monopolios, sobre todo esto último, ¿no? Lo del déficit fiscal, digamos, yo en general voy a estar a favor de una política expansiva en términos fiscales, pero digamos a la Argentina no tiene moneda, digamos, tiene una moneda muy débil. Pero lo otro, especialmente esto de controlar monopolios y demás, esta explicación de los monopolios como causa de la inflación, monopolios, oligopolios, etcétera, sinceramente la considero totalmente errada, es decir, confunde varios niveles de análisis. En el peor de los casos, digamos, un monopolio, oligopolio, etcétera, puede poner un precio alto, pero no explica la variación permanente de los precios, digamos. Esto obedece a otros motivos. Yo creo que este diagnóstico equivocado nos lleva a políticas equivocadas, ¿no? No necesariamente, a veces se pueden decir cosas más que nada para la tribuna, pero me parece que en este caso hay muchos que se toman en serio estas ideas y me parece que son totalmente contraproducentes. Lo cual no quiere decir que adhiera a todo lo que plantea Guzmán, por ejemplo, o digamos lo que aparece del otro lado, que a veces tampoco está del todo definido, pero me parece que por lo menos así el planteo general que viene de un sector del gobierno, sobre todo en materia de inflación, me parece totalmente equivocado. Y Eduardo, ¿qué explicarías a tu criterio esos desequilibrios que tiene la inflación? Una inflación tan alta que parece que se sigue proyectando ya por encima de los 50 y demás. Digo, ahí la restricción externa, el hecho de que la Argentina no pueda tener de alguna manera las reservas suficientes para consolidar de alguna manera su economía, poder pagar las importaciones, seguir creciendo en términos productivos, ¿sería alguna de las explicaciones o cuáles, por dónde andaría? No, hay dos o tres cuestiones básicas. Una es que Argentina viene de un periodo de larga inflación de años, ya con elementos inerciales, es decir, con una economía bastante indexada, ¿no? Es decir, sube un precio, eso genera un aumento de costos para otro sector, y ese sector también lo sube, después los salarios tienen que reacomodarse, eso aumenta también los costos. Eso está presente en todo el proceso inflacionario. En principio es muy difícil de frenar eso, aunque tendería a reducirse si no hubiera algún otro elemento que estuviera jugando en este caso. Argentina sí ha tenido devaluación, digamos, si uno toma, digamos, periodo largo también, el peso viene perdiendo, no en los últimos meses, por suerte en los últimos meses esto está relativamente estabilizado, pero viene perdiendo frente al dólar, y ahora se agrega lo que realmente le echa leña al fuego en este contexto, es una inflación mundial
que a nosotros nos agarra muy mal parados, diría que a todo el mundo lo perjudica, pero la Argentina ya venía de una inflación del orden del 50 y, digamos, el mundo pasó de tener una inflación, digamos, países desarrollados, por ejemplo, del 2% anual a tener del 8%. Estados Unidos está en 8,3%, el último dato. Y hay países aquí en América Latina también que se ha acelerado muchísimo, países como España, por ejemplo, donde uno ve niveles insólitos, digamos, por lo menos para lo que uno estaba acostumbrado. Entonces, acá hay una combinación de elementos, los típicos elementos que ya estaban operando en la Argentina, con un shock internacional que, por los últimos datos que están apareciendo, no parecería revertirse en el corto plazo. Y en ese contexto, Argentina, ahí sí creo que podríamos hacer alguna crítica, digamos al otro lado de la grieta dentro del gobierno, que no se han tomado medidas para revertir esto. Son medidas políticamente muy complicadas, como podrían ser retenciones, por ejemplo, pero yo no veo tampoco un diagnóstico claro en el sentido de qué se va a hacer con esto. Yo, digamos, en el caso del ministro, lo que uno escucha es que, bueno, hay que ganar confianza, una serie de cosas que no me parece que conduzcan a una solución del problema. Pero la idea de que esto se va a resolver controlando monopolios o persiguiendo a quienes van al dólar, ¿no? A la fuga, la llamada fuga de capitales, etcétera, me parece un diagnóstico totalmente equivocado. Me parece que hay que ir por otro lado. Hoy el Banco Central anunció una suba de tasas, creo que es una medida correcta, creo que son medidas que van en la dirección correcta, pero digamos, insisto con esto de tratar de buscar en la inflación, digamos, algún sector o algún culpable todopoderoso que hace que los precios suban. Digamos, en todos los países del mundo hay concentración del capital, hay monopolios o hay empresas, digamos, de gran porte, etcétera, y eso no necesariamente conlleva inflación. De hecho, las mismas empresas que están en Argentina están en otros lados también. Entonces, realmente es una explicación para mí totalmente inconsistente. En todos los niveles eso es inviable, en el sentido, digo, porque también se ha visto cuando se habla, por ejemplo, del precio de algunos alimentos o de la carne, ciertas actitudes de estoqueo o de cubrirse por las dudas. ¿Eso no tiene que ver con el tema de la estructura, digamos, de las empresas? No, digamos, diría alimentos, la mayor parte de los precios de los alimentos, hay precios internacionales, entonces en principio el precio local está conectado al precio internacional más digamos, multiplicada por la cotización del dólar, digamos. Depende de dos variables básicas, es decir, cuál es el precio en el mercado mundial, que vienen subiendo muchísimo. Esto, yo les estoy hablando de Río de Janeiro. En Brasil hay una inflación, digamos, que para la mayor parte de la gente es incomprensible, digamos, obviamente se lo atribuyen al gobierno, pero digamos, el precio internacional subió mucho, el dólar en la Argentina subió, en el último año ha habido subas del dólar, no por suerte, más recientemente no, y bueno, en ese contexto van a subir. Ahora, la especulación va a estar, si por ejemplo se pone algún control de precios, es lógico que las góndolas se vacíen, por ejemplo, cosas por el estilo, porque, digamos, es más conveniente, hay llamado un costo de oportunidad, es más conveniente colocar el producto afuera que colocarlo más barato adentro. Entonces, lo que está determinando el precio local es la suba del precio internacional, en este caso, digamos, la variación, ¿no? Esto en un contexto que, como ya dije, ya venía muy complicado para la Argentina, y esto lo agrava. Por otro lado, tiene algún beneficio en el sentido de que, bueno, probablemente vamos a exportar más a causa de eso, pero al mismo tiempo vamos a importar bastante más por el lado del gas, ¿no? El tema de todavía tenemos un déficit energético. Entonces, digamos, acá hay una combinación de factores locales que ya estaban complicados, digamos, una inercia inflacionaria muy alta, una moneda que no funciona como reserva de valor, con tasas de interés bajas, lo que hace que cualquier excedente se dolarice, y a esto sumémosle, digamos, el shock de precios internacionales. Entonces, me parece que en principio va por ahí. No es fácil de solucionar, pero me parece que antes de tratar de buscar soluciones hay que tener un diagnóstico más o menos
consistente. En esto me parece que todavía no hemos llegado a ese punto. Básicamente en este esquema serían las retenciones lo que primero se podría echar a mano, o bueno, también hablaba de la tasa de interés. Sí, retenciones. Yo creo que la única, digamos, para tratar de desconectar el precio local del internacional, la única que se me ocurre, digamos, son las retenciones. Pero son medidas que también tienen otras consecuencias, ¿no? Eso va a ser resistido por el agro, digamos, por los sectores afectados. Pero bueno, ahí el gobierno tiene que escoger, en fin, a quién apoya o a quién no apoya en este caso. Es decir, va a haber muchos sectores que van a rechazar una medida de ese tipo. Pero, digamos, entiendo que tendría algún efecto de desconectar por lo menos parcialmente la suba internacional del precio local. Después me parece que esta suba de tasas de interés del Banco Central va en la dirección correcta. Creo que, digamos, todavía es muy leve, pero digamos, creo que Argentina no puede tener tasas bajas como diagnostican del otro lado del gobierno, digamos, en estos dos grupos que se han formado. Argentina no puede tener tasas bajas, es decir, es una invitación a comprar dólares. Pero todo esto va a llevar mucho tiempo. Salir de un escenario de este tipo no va a ser sencillo. No hay ninguna receta mágica que nos saque de esta situación. Digamos, obviamente, si la situación internacional se alivia un poco, esto va a ayudar. Pero no fácilmente salir de esta encerrona, digamos, la veo muy complicada. Guzmán hace mucho hincapié siempre cuando habla en el tema de la coordinación de expectativas, en una suerte, no lo termina de decir nunca, pero o de pacto social o de acuerdo entre distintos sectores. Eso, bueno, en principio pareciera que igual mucho el apunte no le han llevado, pero por otro lado, ¿eso sí funcionaría? No, yo sinceramente también ahí discrepo. Digamos, las expectativas influyen, pero las expectativas dependen mucho de lo que realmente se observa. Claro. Si la inflación empieza a caer, quien tenía una expectativa de una gran suba de precio la va a tener que empezar a corregir porque su competidor va a estar vendiendo más barato que él. Entonces la idea de que es toda una cuestión subjetiva, es que son algunas corrientes, digamos, internacionales defienden esa idea. Me parece que Guzmán un poco reproduce esa concepción. Yo, digamos, tengo otra idea de cómo funciona esto de las expectativas. Hago una nota reciente de Fabián Amico que habló de este tema, que la sugiero. Justamente la expectativa influye, sin dudas influye, pero depende también de lo que ocurre, no es algo completamente exógeno. Entonces, acá hay algo más que expectativas, digamos, hay elementos de inercia y después hay factores reales que están influyendo sobre la determinación de los precios, que es la formación de activos externos, es decir, la tendencia a la devaluación permanente. Es decir, por más expectativa que se busque coordinar, si tenemos bajas tasas de interés y no logramos recuperar, digamos, al peso como reserva de valor, digamos, esto no. Si alguien piensa que la inflación va a bajar y por eso no suben los precios, su precio, pero la inflación después es mayor de la que él esperaba, va a tener que corregir para arriba, no sé si me explico. La expectativa es algo que depende de lo que se observa. No es algo completamente exógeno como me parece que defiende Guzmán. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escucha los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. Yo quería preguntarte algo sobre el tema de Guzmán y también el Fondo Monetario, pero antes te quiero llevar nuevamente al tema de las retenciones. Vos decías, entiendo o lo veo como una de las medidas más posibles para poder desacoplar los precios, ¿no? Da la sensación, y hay mucha coincidencia en economistas de distintas vertientes, incluso de empresarios de distintos sectores, de que esa es una de las herramientas para poder hacer eso, y más aquí en la Argentina. Ahora, ¿por qué en la Argentina, y a diferencia de otros países, se genera tanto resquemor y el gobierno tiene temor de tomar esta medida por lo que vos decías, esta crisis o esta tensión con el campo? Digo, en otros países se lee de otra manera eso, digo, a nivel internacional, donde también están pasando por situaciones de inflación.
Bueno, acá en la Argentina me imagino que el gobierno teme, y con razón, que esto, digamos, genere una nueva crisis como la de la 125, que se corten rutas, etcétera. Y esto, bueno, es una situación de tensión. Si al gobierno lo agarra políticamente débil, puede tener efectos muy complicados, y por ahora me parece prefieren no asumir ese costo y asumir otros, porque realmente se les acelera la inflación. Claro. En otros países depende, cada país adopta las medidas que puede. Por ejemplo, a ver, en Brasil, históricamente, si subía el precio internacional de los combustibles, como Petrobras regulaba el precio local y ponía un precio que era intermedio, digamos, no era muy bajo cuando el precio internacional bajaba, ni era muy alto cuando subía, en general quedaba relativamente aislado de las variaciones de los precios internacionales. Con las últimas transformaciones que hubo en Brasil, con Bolsonaro, Temer, etcétera, bueno, el precio local sigue el internacional, y el precio de los combustibles más que se duplicó en los últimos meses, y bueno, es una situación muy complicada para todos. Entonces depende de qué medidas se adopten, de qué mecanismos de regulación existan, de si se cuenta o no con empresas que, digamos, que tengan alguna capacidad de, digamos, de absorber los costos internacionales cuando estos suben, etcétera. Ahí me parece que depende de los instrumentos con los que cuenta cada gobierno, ¿no? Ahí el ministro Guzmán esta semana, bueno, reafirmó mucho su programa, defendió que el acuerdo con el FMI no es de ajuste, reivindicó mucho, bueno, la política económica del gobierno, también pensando en el largo plazo. Digo, más allá de que, por ejemplo, no le están encontrando la vuelta a cómo controlar la inflación, o por lo menos moderarla, más allá de estas críticas que también vos hacías sobre Guzmán, en general, ¿el rumbo considerás que es el indicado? Bueno, el acuerdo con el fondo me parece que era necesario, es decir, me parece que no hay muchos casos de países que le dejen de pagar al fondo. No me parece que sea definitivo, seguramente es algo que se va a revisar, sobre todo porque la situación internacional cambió dramáticamente. Imagino que en el gobierno tenían alguna expectativa de que con este acuerdo se iba a relajar un poco el frente externo, que se iban a poder acumular reservas y que tal vez en unos meses iba a haber algún tipo de contexto para un plan de estabilización. Estoy especulando, ¿no? Sí, sí. Ahora, digamos, en el medio de esta historia aparece esta guerra que sube los precios de productos básicos, y me parece que rompe cualquier escenario que uno podía construir cuando se firmó el acuerdo no es el que tenemos hoy, y seguramente se irá a algún tipo de revisión. En este sentido, me parece que el camino es correcto. Lo que me parece que está faltando es, bueno, plantear alguna estrategia que sea clara para la sociedad, para los actores, etcétera, de cómo se va a encarar el tema inflacionario en los próximos meses, cuando la situación internacional muestre algún signo de estabilización. Me parece que eso todavía está faltando. Yo con esto de las expectativas y demás, por lo menos en mi caso, me quedo muy con la sensación de vacío, ¿no? Y Eduardo, sinceramente. Nosotros asistíamos cuando comenzó el tema de la pandemia, la parte más fuerte, más dura, en 2020, a políticas a nivel internacional mucho más expansivas del gasto y demás. Lo veíamos en países centrales, en Europa, y ahora encontramos a un escenario donde vos mencionabas al principio inflaciones que no se veían en ningún lugar del mundo, incluso bueno, en Estados Unidos mencionabas este nivel que decías, lo de Brasil. La pandemia dejó este nivel de expansión del gasto. ¿Qué políticas crees que puede llegar a dejar como marca este escenario de alta inflación a nivel mundial, digo, en los distintos países, ¿no? Porque después, bueno, cada uno lo fue resolviendo como pudo. ¿Cuáles serían las marcas que puede dejar como sello a nivel mundial esta expansión general de la inflación? En parte aquí depende mucho de lo que haga Estados Unidos, que es el país que emite, digamos, la moneda mundial, la divisa. Estados Unidos está frente a un dilema complicado porque, por un lado, lo que se aconsejaría, digamos, en una situación como esta, en un país donde el crédito es muy importante, es una suba de tasas de interés.
pero es un país también donde hay muchísima gente endeudada, endeudada muy al límite. Entonces una suba de tasas seguramente va a tener un efecto recesivo importante en Estados Unidos y en casi todo Occidente, digámoslo así, devaluación en el resto de las monedas y demás. Esto es lo que va a ser, digamos, lo que uno imagina que podría ocurrir en Estados Unidos, pero justamente tienen que medir esto, va a haber elecciones, en fin, ahí va a estar. Otros países, bueno, depende. En Brasil entiendo que no se ha hecho nada, es decir, Brasil en este momento está frente a una recesión con aceleración inflacionaria. Digamos, el tema de la inflación internacional, ahí también creo que no hay un diagnóstico claro de cuáles fueron las causas. Hay elementos como, bueno, la pandemia sin duda rompió, digamos, cadenas de suministros o, digamos, interrumpió procesos. Eso generó un problema de oferta. Por un lado está eso. Ahora se agrega el tema de la guerra. También habría, por lo menos algunos indicios, principalmente en Estados Unidos, de un recalentamiento de la economía, aumento de salarios, es decir, había como una especie de nominalidad, puja distributiva, digámoslo así, en los últimos meses en Estados Unidos. Pero, digamos, lo que se va a hacer no es claro porque justamente ahí depende de cada economía. En el caso norteamericano entiendo que el dilema es complicado, es un dilema que va a combinar seguramente inflación por varios meses más con recesión, si realmente se adopta esta política de subir fuertemente las tasas de interés, ¿no? También esta semana las últimas semanas, noticias sobre una desaceleración de la actividad en China. Pareciera que el mundo está un poco entre la altísima inflación y también la recesión, ¿no? O la caída de la economía. Sí, yo creo que estamos frente a un escenario que no se veía tampoco desde la década del 70, de estanflación. Es decir, muy probablemente vamos a una estanflación, a una situación de estancamiento, incluso recesión, con aceleración inflacionaria por un tiempo que todavía no sabemos cuál va a ser, pero no se veía esto desde los shocks de petróleo de los años 70, y bueno, pero veníamos de un mundo en los 70, digamos, con más puja distributiva, pleno empleo, en fin, ahí podríamos decir que había elementos de demanda que estaban presionando en el sentido de, sobre todo, digamos, del posicionamiento salarial, etcétera, especialmente en Occidente, y a eso se le agregaron los shocks petroleros. Acá estamos frente a un escenario que es bastante parecido en este sentido, con mucho endeudamiento de los hogares, principalmente en los países desarrollados, ¿no? En el caso de China, ahí se combinan varias cosas, digamos, hubo un cierto rebrote del virus, ¿no? Del COVID y demás, se cerraron algunas ciudades, Shanghái, entonces ahí habrá que ver, pero sí, ciertamente me parece que el mundo entró en un escenario bastante más complicado del que ya estaba. Y esta referencia a los 70, lo preocupante es puede terminar igual, porque es aquel shock, después fue todo después de eso vinieron, no sé, Reagan, la Thatcher, toda la ola neoconservadora, ¿no? Claro, digamos, los 70, la situación empieza a revertirse cuando el presidente de la Reserva Federal, en ese entonces, Paul Volcker, da una suba de tasas de interés que van del orden del 3% a más del 20%. Eso fue un cimbronazo para todo el mundo, generó una crisis de deuda en casi todo el mundo subdesarrollado, en América Latina, en Europa del Este, en Polonia, por ejemplo. Y sí, eso creó las condiciones, esa inflación, digamos, terminó con la llamada era de oro del capitalismo y creó las condiciones del neoliberalismo. No sé si es el contexto actual, porque realmente venimos más bien de un periodo, digamos, más bien neoliberal, pero sí, fue un periodo de cambio, fue un periodo bisagra ese final de los años 70, efectivamente. Frente a eso, digo, pensar que la Argentina, después de haber acordado con el Fondo Monetario Internacional, podía llegar a tener una posibilidad de financiamiento externo, de acceder a los mercados externos, se ve como más negra, digo, en este escenario, ¿no?
Sí, se ve bastante complicado para la Argentina. Igual Argentina tiene, el gran problema de Argentina es tratar de estabilizar un poco la inflación, porque por el lado productivo, si seguimos en ahora lo que está ocurriendo, digamos, a nivel productivo, hay muchas buenas noticias en el sentido de varios proyectos que están andando. La economía se recuperó bastante, creció, por lo menos se recuperó en el 2001 de lo que había caído durante la pandemia, y la previsión para este año es un crecimiento de 3-4 puntos, que no es poca cosa para lo que venimos. El tema es que tenemos que ver cómo de alguna manera empezamos a desacoplar tanto de la situación internacional como tratar de tomar medidas, digamos, para recuperar el peso. Quiero decir, no sé si la Argentina va a enfrentar un escenario, por ejemplo, de aumento significativo del desempleo, cosas por el estilo, en lo inmediato, ¿no? Es decir, ahí habrá que ver qué medidas se adoptan. Es verdad que el problema que tenemos es que tenemos pocas reservas. En este momento tenemos pocas reservas y están aumentando mucho, por ejemplo, las importaciones de dos tipos. Una, las energéticas, que ya teníamos déficit, y como la economía se está recuperando, empiezan a aumentar mucho también las importaciones de insumos, de bienes de capital. Si Argentina tiene este problema hoy de que cuando aumenta la inversión, se agrava la situación por el lado de las reservas. Eduardo, la verdad, un gusto como siempre hablar con vos, un gusto repasar todos estos temas. Gracias por tu tiempo aquí con la Banda Cambiaria, como siempre, ¿eh? No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, hasta la próxima. Así pasaba aquí por la Banda Cambiaria Eduardo Crespo, especialista en desarrollo económico, es máster en economía y doctor en economía por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Bueno, desde allí nos estaba hablando, nos lo contaba recién Eduardo. La verdad que un gusto poder analizar con él estas cuestiones, Álvaro, en lo que se viene planteando un escenario de posibilidad de una estanflación internacional, ¿no? O mundial, a nivel mundial. Un escenario muy complicado a nivel internacional que engancha a la Argentina mal parada en cuestión de inflación. No en cuanto a escenario de actividad económica, claro. También acaba de comentar que aparentemente ese escenario ese frente no presenta mayor problema, salvo la típica restricción externa de la Argentina. Bien, seguimos aquí nomás en la Banda Cambiaria, un ratito más crece. La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.